Mis hermanos, listos para leer el capítulo diario. Hoy le voy a compartir el capítulo 25 del Génesis. Le invito como siempre que si le es posible, tome las Sagradas Escrituras y lea junto conmigo. Y dejemos que el Espíritu Santo nos revele lo que Él quiera revelarnos a través de esta Sagrada Escritura. Leamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abraham tomó a otra mujer llamada Ketura, de la que tuvo los siguientes hijos: Samram, Yescán, Medián, Jezboc, Saúl. Jezcán fue padre de Saba y de Dan. Los hijos de Dan fueron los Asuritas, los Latuices y los Leumís. De Madián nacieron Efa, Efer, Enoc, Abida, Eldá. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Abraham dio todo lo suyo a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham, en cambio, les hizo regalos, y estando él vivo todavía los envió más al este, a los países del oriente, lejos de Isaac. Abraham vivió 165 años. Abraham murió luego de una feliz ancianidad, cargado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus dos hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, que está en el campo de Hebrón, hijo de Seor, el hitita, enfrente de Mamre. Esta era la finca que Abraham había comprado a los hititas. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, que se fue a vivir cerca del pozo Lahai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, esclava de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael y los nombres de sus descendientes. El primogénito es Nebaoth, después viene Sedar, Adbel, Misán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres de sus pueblos y campamentos. Fueron 12 caudillos de sus respectivas tribus. Ismael vivió 137 años. Luego murió y fue a juntarse con sus antepasados. Sus descendientes permanecieron en la región que se extiende desde Evila hasta Sur, frente a Egipto. En dirección a Sur, se mantienen a distancia de todos sus hermanos. Estas son las memorias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán, Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración, y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento, y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo, y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Los 2 muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo, a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob:
por favor dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Jacob le dijo: ¿me vendes pues ahora mismo tus derechos de primogénito? Esaú le respondió: estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo ahora mismo, y lo juró vendiéndole sus derechos. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó, no hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en este capítulo leemos que Abraham, en el capítulo anterior, quedó viudo, Sara había muerto. Y aquí en este capítulo vemos que Abraham tomó a otra mujer por esposa y esta mujer le dio más hijos. El nombre de esta esposa era Ketura. Ella le dio más hijos, por cierto que unos nombres bien difíciles de pronunciar. Pero estos hijos no heredaron lo que iba a heredar Isaac. Aquí dice que le dio regalos a sus hijos, pero toda la promesa que Dios había hecho era en Isaac. Incluso con Ismael, el hijo de la egipcia, que aquí nos habla también y nos señala la descendencia de Ismael, nuestro Dios hizo una excepción debido a que Abraham quería mucho a este hijo. Prácticamente fue el primero, pero no nació de su esposa, sino que de la esclava. Y por lo tanto, pues no podía ser el primogénito. Isaac fue el primogénito, como Dios lo había anunciado, que Sara tendría a ese hijo que heredaría toda la herencia, o sea, de que de él saldrían naciones. Entonces esta muchacha fue la escogida para casarse con Isaac, y de ella nacieron Esaú, el primogénito, y Jacob. En aquel tiempo, hermanos, ser el primogénito era una gran bendición, porque el primogénito heredaba todo. Si los padres fallecían, él se encargaba de que los hijos no les faltara nada, pero él heredaba todo. Es por eso que aquí nos habla que Jacob quería los derechos de primogénito. Y aquí nos cuenta la historia que Jacob le gustaba mucho estar en la tienda, o sea, en la casa. Y en cierta ocasión estaba cocinando un plato de lentejas. Esaú le gustaba mucho cazar, estar en el campo. Pero aquí también vemos algo, hermanos, si pusimos atención, que estos dos hijos que habían nacido de Rebeca, mellizos, cada uno de los padres se inclinaba por cada uno. Por ejemplo, Isaac quería a Esaú y Rebeca quería mucho a Jacob. Y esto, hermanos, hace daño. Esto hace daño cuando nosotros como padres nos inclinamos por un hijo o por una hija más. Yo le invito a que no hagamos esto, porque esto hace daño. Aquí si leemos más adelante, vamos a leer que Esaú se enojó mucho con Jacob una vez que le robó sus derechos, le robó la bendición. Y una vez que hizo todo eso, Jacob tuvo que huir lejos de su madre que tanto lo quería. Así que no hagamos diferencias, porque tristemente esto sucede, que a veces hacemos diferencias y queremos más a un hijo. A lo menos yo no le puedo decir si esto es verdad, pero sí lo veo en mi familia, lo veo en muchas familias, que los padres se inclinan más por un hijo, por una hija. Y yo pienso, si todos somos hijos y les dolimos, ¿por qué no nos pueden amar de la misma manera? No lo sé, yo solamente tengo un hijo. No le podría decir si sí o no, pero usted no me va a dejar mentir, usted que tiene más hijos, que a veces hace diferencias. Yo le invito a que no lo haga, porque esos niños crecen dañados y luego nace rencor entre los hermanos. Y es por eso que cuando crecen no se pueden ver. Aquí también leemos que Isaac oró para que Rebeca pudiera dar vida porque era estéril, igual que su madre Sara. Y nuestro Dios escuchó la oración de Isaac y le bendijo con mellizos.
2 naciones, como le dijo Yahvé a ella misma. 2 naciones estaban en su vientre. Esta lectura nos lleva, hermanos, a siempre pedirle a Dios ayuda en todo lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí Isaac sabía a quién pedirle ayuda. Yo le aseguro que a Isaac, su padre y su madre le contaron que ellos duraron muchísimos años sin tener un hijo. Él sabía toda la historia de sus padres y es por eso que él imploraba a Yahvé, el mismo que le concedió a su madre en su ancianidad que él naciera, que le concediera vida en el vientre de su esposa Rebeca. Hermanos, no nos demos por vencidos, oremos por lo que estamos necesitando y nuestro Dios nos va a dar la gracia que estamos pidiendo cuando sea su santísima y preciosa voluntad. La oración tiene un gran poder para conseguir todo lo que estamos pidiendo. Le invito a que le platique a sus hijos, a sus hijas, cómo era esa espera, cómo era ese deseo de tenerle. Cuéntele todo eso y le va a dar gozo. A mí me gusta mucho que mi madre me cuente, por ejemplo, mi madre tenía muchos deseos de tener una niña y tenía puros hombres. Después de 6 hombres yo nací y mi madre dice que cuando yo nací, la partera en aquel tiempo no había medios para ir a un hospital, nacíamos en casa, entonces dice que la partera le dijo es una niña, pero como mi madre estaba acostumbrada a tener niños, dice que cuando le dijo eso, no le creyó, no se ilusionó, que la partera tuvo que enseñarle mi parte privada para que ella se diera cuenta de que era una niña. Y dice mi madre que le dio tanto gusto, que me contemplaba, que no lo podía creer, que había nacido una niña después de 6 hombres. Así que yo le invito a que le cuente a sus hijos cómo fue su espera en su vientre y cómo fue esa llegada cuando él llegó y cambió toda su vida. Le invito a que lea ese capítulo para que el Espíritu Santo le regale lo que él quiera, porque él siempre nos regala cosas diferentes a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja en todo momento. Bendiciones. Que los ángeles custodien todos sus pasos.